Arranca el segundo bloque de La Mirada. Esta semana cruza el semáforo Herbert Tenenbaum, responsable del programa de salud mental del Ministerio de Salud Pública, respondiendo sobre un tema delicado, el suicidio en Uruguay. Recorremos los caminos de Julián, que se fue a estudiar medicina a Cuba y hoy ejerce en nuestro país. Y tendremos redes a los integrantes de Matemática a toda costa, organización que tiene como objetivo el promover el interés en la matemática en jóvenes de primaria y secundaria. En el año 2011 se suicidaron 539 personas en Uruguay. La tasa de suicidios es más alta que la de homicidios y accidentes de tránsito. Las poblaciones más proclives son los mayores de 65 años y los adolescentes. Cruza el semáforo Herbert Tenenbaum, director de salud mental del Ministerio de Salud Pública y especialista en prevención del suicidio. Herbert, tenemos 5 minutos. ¿Pronto? Sí. ¿Cuáles son los motivos por los que Uruguay tiene una tasa de suicidio tan alta? Bueno, por un lado, la tasa es muy alta en los sectores de la población más viejos, o sea, mayores de 65 años. Tiene que ver con la población, el tipo de población envejecida, que eso hace que la tasa aumente. Por otro lado, también los suicidios son muy altos en el interior del país, áreas del interior más rurales o menos urbanizadas, que tienen que ver con el aislamiento, pocas redes sociales, poca red de contención, poco acceso al sistema de salud, o sea, poca red del sistema de salud. Esos son factores, digamos, más de tipo demográfico o territorial. Después habíamos que investigar, porque falta investigación en el tema, también factores más de tipo psicológico o psíquico, como ser, bueno, el predominio de algunos trastornos mentales que se vinculan al suicidio. En la población joven el suicidio es uno de los factores de muerte más importantes, de muerte externa. ¿Cuáles son las causas que hacen que la juventud sea una de las poblaciones de riesgo? Es la primera causa de muerte no natural o no por enfermedad, junto con los accidentes de tránsito. Algunos años es una y es otra, pero están en el primer lugar. La poca capacidad que muchas veces existe en los jóvenes, no son los jóvenes de simbolizar, de pensar, de que las situaciones frustrantes o angustiantes o dolorosas puedan ser pasadas por la mente, por la cabeza, y muchas veces lo que pasa es un pasaje directo al acto. Cuando digo pensar, no estoy hablando de pensar en el sentido racional, sino pensar quiere decir, bueno, poder llevar lo que pasa al mundo interior y no actuarlo. De todos modos, hay estudios que indican que alrededor de un 80% de los fallecidos por suicidio en los últimos los 2 meses previos a cometer ese hecho, en realidad tuvieron alguna consulta médica. Eso es... ¿No hay también de repente falta de receptividad por parte de las instituciones de salud sobre el tema? O sea, esos son estudios internacionales, sí. El 80% de las personas consultaron a algún médico de familia, médico general. O sea, ese es uno de los temas que nosotros estamos trabajando, que es que estén sensibilizados los equipos de salud, tanto médicos como enfermería, etcétera, para poder captar a una persona que pueda tener una situación propensa al suicidio. O sea, eso sería fundamental. O sea, porque evidentemente la persona que luego hace un intento de suicidio no consulta en general a un psicólogo o a un psiquiatra, sino que puede consultar, yo qué sé, a algo que tiene que ver con la salud. Y si ese equipo de salud está preparado para detectar algunas situaciones, eso es fundamental. En general los medios de comunicación tratan de evitar comunicar este tipo de hechos por miedo a la influencia que pueda tener. ¿Esto está bien? ¿Es una política adecuada? Es discutible. Lo que me parece que lo que se busca limitar o lo que se discute es cuando se da una situación concreta con nombre, apellido y sobre todo si son personas de repercusión social o en ciudades chicas que se conocen. Pero me parece que lo que está muy bueno es poder discutir estos temas y sensibilizar de que puede pasar de que una persona que esté cerca, familiar o no, esté en un riesgo suicida.
Queremos saber qué medidas se están tomando actualmente para prevenir Bueno, además de las medidas que estuve hablando, de capacitar a los equipos de salud, de sensibilizar, creo que hay algo fundamental para los jóvenes, que es que desde septiembre del año pasado, septiembre de 2011, empezó a funcionar por primera vez en Uruguay un nuevo sistema de atención en salud mental, que justamente que una de las poblaciones priorizadas son los jóvenes, hasta 25 años inclusive, que tienen derecho a todo tipo de atención en salud mental. Eso quiere decir que hasta esa fecha la única atención obligatoria que había en mutualismo era la psiquiatría. Hoy por hoy tienen derecho a abordajes en psicoterapia de diverso tipo, y es una forma de prevenir. ¿Hay medidas particulares con respecto a las poblaciones más vulnerables, por ejemplo los jóvenes, cuando se constata que de repente sí hubo algún intento de suicidio? Claro, porque ahí, por ejemplo, estas medidas que yo hablaba, que tienen plazos que, como son los del sistema de salud, que no son muy rápidos, en esos casos de intentos los plazos son inmediatos, 48 horas tiene que ser atendido por algún tipo de dispositivo. En 48 horas después de que la persona hizo un intento, debe ser atendida. Sí, cualquier tipo de intento, porque otra de las cosas que no favorecen es que muchas veces los intentos, cuando son leves o no tienen un efecto sobre el riesgo de salud, no son tomados por el sistema de salud como importantes. Este sistema de atención en salud mental, ¿qué costo tiene para los usuarios? Bueno, el sistema tiene 3 modos. El modo 1, que es un modo grupal, que incluye espacios adolescentes o incluye también para personas, familiares de personas que tienen algún tipo de trastorno o familiares de suicidas, o sea que es un modo preventivo, es gratuito. Son grupos preventivos gratuitos. Después el modo de psicoterapia, que era el que yo hablaba recién, que es el lograr el acceso a la psicoterapia, que hasta ahora era solo por fuera del sistema privado y con costos muy altos, tiene hoy por hoy un copago que es como una orden para un especialista. Y luego existe otro modo, que es lo que llamamos modo 3, que es para algunos trastornos específicos, por ejemplo, usuarios de sustancias, usuarios problemáticos de sustancias o personas que tienen un trastorno mental crónico. Para esos es un copago menor, que es de 60 pesos. Esos son los costos de los 3 modos. Julián, ¿cuáles son los caminos que te llevan desde donde tú naciste a estudiar a Cuba? Yo soy de Maldonado y bueno, terminé el liceo a mis 18 años, vine para Montevideo a estudiar medicina. Fue en el 2004 eso, y estábamos en una situación económica un poco complicada, no vine en las mejores condiciones a Montevideo. No empecé con la mejor manera en la facultad, perdí un examen, después resulta que lo salvé, y en ese que entre que perdí y salvé me anoté en la beca. Pasan los meses y me llaman de que sí, que realmente había quedado en la preselección y que me quedaban un par de pruebas para hacer. Bueno, hice las dos pruebas y una entrevista con una cubana que viene desde allá para seleccionarnos. Y de un viernes, un sábado, no me acuerdo, me dicen, mirá que te vas el jueves. Y ahí fue que realmente me puse a decidir, me senté y decidí, bueno, ¿qué hago? ¿Me quedo o me voy? Y en realidad el razonamiento fue simple, lo que dije fue, bueno, me quedo, me arrepiento, pierdo la oportunidad, me voy, me arrepiento, vuelvo. Lo peor que puede pasar es que pierdo un año de la carrera acá y bueno, después reengancho. ¿Cómo es el manejo del sistema de becas que otorga Cuba para estudiantes? Son becas completas, o sea, que lo que es alimentación, vivienda y salud está todo incluido. Aparte nos dan un estipendio mensual, que no es mucho, pero bueno, va para tirar algo. ¿Cómo es tu vida en Cuba como estudiante de medicina allá? O sea, la carrera se divide en 2 etapas. La primera parte de pregrado sería, o sea, antes del área clínica, el área básica se llama, que es primer y segundo año, y un curso anterior que se llama premédico. Ahí choca un poco porque en realidad llegás y tenés un régimen de internado, o sea, estás de lunes a viernes sin pase, o sea, no puedes salir. Si tenés una situación puntual o querés salir por determinada razón, pedís pase y se te deja salir, pero si no, no se puede salir. Viernes, sábado y domingo tenemos pase y paseamos, vamos a donde sea. Ahí adentro tenemos banco, tenemos tiendas, se nos dan los libros y se nos da el uniforme. Vivíamos en el edificio de hombres. Justo ese año me tocó, fue un año particular, porque hasta ese año se colocaban los estudiantes por país, ¿no? Los uruguayos para un cuarto, los peruanos para otro cuarto. Ese año dijeron que bueno, iban a cambiar para tratar de estimular un poco la integración y nos pusieron a dormir con la gente de nuestro grupo de clase. ¿Ah? Yo dormía con mis compañeros de clase, entonces estábamos 24 horas juntos. En mi cuarto había 2 uruguayos y 2 brasileños y el resto era todo de diferentes países. Lo que hace un poco difícil el tema de adaptación. Nosotros fuimos el año que más gente se volvió
Sin embargo, si preguntás a otros compañeros, por ahí te dicen que la experiencia fue mucho más rica que vivir con uruguayos. Eso depende con quién también, con qué individuo te tocó y con quién no. En el tercer año se produce la descentralización, nos mandan para determinada provincia, ahí el régimen cambia, tenemos espacio libre 24 horas y la educación no es en aula, sino que ya es en un hospital. ¿Qué es lo que más extrañas de Uruguay, por ejemplo? Yo por lo personal me fui solo, no conocía a nadie de mis compañeros que se iban. Y empecé a extrañar, en realidad, extrañas las pequeñas cosas, ¿no? Yo qué sé, extrañas comerte los bizcochos, extrañas, aparte de la familia, ¿no? Al final, ya los últimos años, ya lo que extrañas es tu forma de vida. ¿De Cuba egresás como médico comunitario? Como médico básico, médico general. ¿Cómo es la adaptación de con tu formación en lo que es el sistema de salud en nuestro país? En Cuba hay un sistema de salud que es completamente diferente. Y es difícil adaptarse primero al léxico. Yo leía las historias clínicas, no entendía nada de lo que decían, porque las siglas que se usan acá no se usan allá. Las pautas de qué hacer con determinado paciente son por país y las tenés que aprender de cero. Yo las tuve que aprender todas de cero. Bueno, y ahora que estás acá, ¿qué extrañas de Cuba, por ejemplo? Si es que extrañas algo de Cuba. Bueno, sí. Extrañaba más que nada a mis amigos. Dejé muchos amigos allá. Cuando estás solo, en realidad, tus amigos son tu familia y el apoyo que tenían eran ellos. Y los últimos 2 o 3 años conocí a un grupo de amigos cubanos, ninguno estudiante de medicina, y era lo que extrañaba. Por suerte están acá ahora de vacaciones, están los dos acá, los dos más allegados están acá y bueno, quedan un montón allá. ¿Qué es Matemática a toda costa? Matemática a toda costa es un proyecto que se creó con el objetivo de fomentar el interés por la matemática y sus aplicaciones. El nombre a toda costa viene porque nosotros somos todos de la ciudad de la costa, o por lo menos tenemos una relación con los liceos de allí, y por eso nos interesa trabajar con esos liceos en principio, aunque después obviamente si hay más liceos interesados, nosotros estamos encantados de participar con ellos. ¿Qué haces y cómo te relacionas con el proyecto? Soy estudiante de matemática y además trabajo en la Facultad de Ingeniería. Ahí doy clases, soy docente grado 1. Yo estudio la licenciatura en matemática, como Felipe, pero ahora estoy más enfocada en lo que es el profesorado de matemática. Lo estudié en el IFD de la Costa. Lo que hacemos todos en realidad en el proyecto, porque nadie cumple una función específica, entonces más o menos todos tenemos que hacer todo en el proyecto Matemática a toda costa. Entonces, por ejemplo, organizar las Olimpiadas de Matemática, ir el día de las pruebas, cuando hacemos los talleres, pensar los problemas, después ir a trabajar los problemas con los gurises. Bueno, nos relacionamos con el proyecto con eso, capaz que él desde un punto de vista más de la investigación de la matemática, yo agarré más por el lado de la docencia. ¿Cuál es la diferencia entre un docente de matemáticas y un matemático? Un matemático es alguien que está más relacionado con lo que es la investigación, más a pleno de la matemática. Y el docente lo que quiere más es enseñarle y ver cómo puede relacionarse con el alumno para explicársela de forma más didáctica o pedagógica, mientras que el investigador se enfoca más en la matemática, en sus orígenes, en cómo resolver problemas actuales. ¿Por qué sostienen que la matemática tiene un sentido lúdico? Desde los orígenes de la matemática siempre se encontró como algo curioso y se intentó con eso investigar a ver de dónde venía, cómo podíamos relacionarla con la naturaleza, con lo que nos rodeaba. Entonces nosotros consideramos que la matemática siempre, al resolver un problema, lo que estamos haciendo es planteándonos un desafío a nosotros mismos. Y hemos visto a través de las Olimpiadas que por medio de los juegos es como ellos más aprenden y más comprenden realmente el sentido de la matemática. Termina un nuevo programa de La Mirada. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros por correo electrónico, buscarnos en el Facebook Injumides o mirarnos por YouTube. Hasta la semana que viene. What?